bióloga de la facultad y bueno, se ha especializado en especies invasoras y también es una gran amiga y nos viene a compartir sus conocimientos acerca de lo que estudia. Entonces, pues ya les habíamos comentado, ¿no? Espero que hayan leído todas y todos el artículo. Vamos a empezar con la charla y después vamos a hacer una discusión del artículo y ronda de preguntas para, para tener ahí en cuenta cómo va a estar, ¿vale? Pues gracias, Julieta, y pues todo tuyo. Muchas gracias, Juan y Felipe, por la invitación. Gracias a los chicos y a las chicas por estar aquí. Antes de empezar, me gustaría decirles que me gusta mucho este tema. Um, entonces, cuando me invitaron me dio mucho gusto porque creo que es muy importante que en general las personas lo conozcan. Es muy importante que los conozcamos quienes hacemos ciencia, pero más allá de eso es importante que lo conozcan los morritos, las morritas y el público en general, ¿no? Eh, Cuando me invitaron a darlo, les digo, la preparé con mucho entusiasmo y le pregunté a Juan qué quería que les diera, si generalidades o las cosas que hago en el doctorado, lo que hice en la maestría, y me dijo, sí, sí, tú das todo. Y yo me emocioné y puse un montón de cosas, así que lo estaba viendo, porque es arte, información, así que voy a intentar darles lo mejor que se pueda, un poquito todo, ¿vale? Y vamos a empezar con un videito chiquitito. Si lo escuchan, me dicen. Los Simpson. Oye, ¿qué dice ahí? ¿Qué idioma hablan en este país? Dice que no se pueden traer plantas ni animales. Cualquier criatura que entrara podría afectar el equilibrio ambiental. Ay. Lo siento, nena, pero ya no quiero más problemas aquí. Te recojo luego. ¡Miren! ¡Las ranas se comen toda la cosecha! Eso pasa cuando se introducen especies extranjeras en un ecosistema extraño. Bueno, y ese es bastante un resumen de la prueba que les voy a dar. Pero hay que empezar. Denme un segundo. Ok. Bueno, pues como ya les comentó Juan, yo soy Julieta y les voy a hablar un poquito sobre especies invasoras, especies exóticas invasoras en México y un poquito de impactos. ¿Sale? Empezar es importante dejar en claro algunos conceptos. Y el primero es que es una especie exótica, ¿no? Pues una especie exótica es aquella que se encuentra fuera de su área de distribución natural, ¿no? Esa es su definición. ¿Qué es una área de distribución natural de una especie? Pues es aquella que ocupa o que ha ocupado con con sus medios naturales de dispersión, con el vuelo, con la dispersión de semillas, por aves y así. Estas especies exóticas no necesariamente son malas o tienen impactos. Pueden ser ocasionales, pueden ser naturalizadas o pueden llegar a convertirse en invasoras, que es como en lo que nos vamos a centrar un poquito más. Una especie invasora, pues es aquella especie exótica que se puede dispersar más allá del área donde fue introducida, reproduce bastante y o puede ocasionar daños ecológicos, económicos y sociales a lo que llega. Eh,
son un factor de cambio para los ecosistemas. Yo creo que esta fue la razón, a lo mejor, de que les haya interesado a sus profesores que da la plática. Tan así que son un factor de cambio que están considerado una de las primeras causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. Dependiendo del autor que ustedes revisen, es considerada la segunda o la tercera causa de pérdida de biodiversidad a nivel global. Y en México es considerada la primera causa de pérdida de biodiversidad en islas. Comentaba que una especie exótica, pues aquella que se transportada, ¿no? Más allá de su área de distribución natural. Este transporte conlleva rutas, conlleva vías de introducción, que son pues por medio de las que se mueven. Estas rutas de introducción pueden ser intencionales o no intencionales. ¿Cuáles son las intencionales? Pues en las que nosotros humanos decimos, ah, sí, me la quiero llevar porque está chida, ¿no? Porque está bonita, porque me sirve. Y las no intencionales son las que implican las vías de introducción en las que el humano no quiere llevárselas, se las lleva como son contaminante, ¿no? Como pulga en un perro, como lo que sea, ¿no? Por ejemplo, estas especies pueden entrar a un lugar, les decía, por comercio directo, en los medios de transporte, o en los alimentos consumidos durante un viaje, como animales para recreación, como especies ornamentales. Por ejemplo, bueno, las vías de introducción son de gran importancia porque, porque si identificamos las vías de introducción que tienen una importancia grande, podemos hacer esfuerzos en frenar la introducción de esta vía y pues así frenar un poquito el ingreso de especies exóticas invasoras. Igual las clasificaciones de las vías de introducción son un montón, dependiendo del autor que ustedes revisen. Es una de las clasificaciones. Y podemos ver que, que según la clasificación, especies pueden, por liberación directa, pues por control biológico, para conservación, con fines recreativos, de pesca, pueden entrar por escape. Por ejemplo, cuando las introducen, no las liberan, sino que las introducen dentro de un cultivo y a partir de este cultivo pueden escapar de granjas, de granjas de acuicultura, de cultivos de agricultura, ¿no? Pueden entrar como contaminantes, con cargamentos, por ejemplo, de cereales, eso es muy común en los pastos. Pueden entrar como polizones, pueden usar infraestructura que el humano ha construido, por ejemplo, canales, túneles, puentes. Y esta última categoría que manejan aquí es por dispersión natural. Pues como muchos de los temas en biología y en general en las ciencias, hay un poco de controversia, ¿no? Hay autores que dicen, sí, una especie puede moverse, que se mueve por dispersión natural, puede llegar a ser exótica. Yo creo que eso no puede ser así. Lo que sí es posible, y pasa muchas veces, es que una especie exótica es introducida por el humano, y a partir de esa nueva área de distribución, esta área secundaria de distribución, puede moverse por medios propios a nuevas áreas. Eso sí puede suceder y sucede muy, muy, muy a menudo, ¿no? Como se han dado cuenta, les he estado hablando del humano, el humano, el humano, el humano. Este es un tema que no se puede deslindar del impacto humano porque pues una especie exótica invasora es movida por el humano. No puede moverse por sus medios naturales, es decir, a transporte del humano. Les comentaba que una vez que una especie exótica llega, una especie nueva llega a un lugar, esta puede ser casual, naturalizada o invasora. Esto depende pues, del momento de introducción y de la dinámica poblacional, de esta dispersión que ella presenta. Estos diferentes estatus de invasión, les llaman,
se dan porque el proceso de invasión es eso, ¿no? Es un proceso. Una especie llega, pasa tiempo, a veces puede pasar mucho tiempo y después puede convertirse en invasora. Este proceso de invasión puede entenderse de diferentes maneras. Este autor que les pongo aquí, de cuyo autoría es este esquemita, nos habla del proceso de invasión en términos de barreras que una especie tiene que superar al llegar a un nuevo lugar, estatus que tiene y, bueno, en el nuevo lugar como exótica, como casual, naturalizada, invasora, y pues como estas etapas de invasión que se muestran aquí en verde. ¿Sí ven mi cursor? Ok, ok. Sí, yo sí lo veo. Va, gracias. Entonces, si observamos este esquemita, podemos pensarlo así, ¿no? Antes de que una especie sea transportada, es decir, supere una barrera geográfica, que es esta primera, la especie es nativa porque está en distribución natural, es una especie nativa. Una vez que es transportada, supera su barrera geográfica y es introducida. Puede ser introducida en cautiverio o en cultivo, y entonces si es una especie introducida, es una especie exótica e introducida es lo mismo. Bueno, es una especie introducida, pero es una especie casual porque solamente la vas a ver un ratito y posiblemente se muera si no puede sobrevivir en el lugar, si no puede establecerse, ¿no? Ay, creo que ya no encuentro mi cursor. Bueno, ya. Si esta especie sobrevivir en ese nuevo lugar, o sea, más allá de que la cultivan, de que la riegan, puede sobrevivir solita, esta especie está establecida y dependiendo de su momento, pues puede ser casual, ¿no? O naturalizada. Si esta especie sobrevive y se reproduce, es decir, rompe sus barreras reproductivas, ¿por qué puede no reproducirse una especie dentro de un nuevo lugar? Pues una, porque introducen poquitas, ¿no? Otra, porque faltan las interacciones necesarias para que se pueda reproducir, por ejemplo, no tiene polinizador o algo así. Vale. Entonces, una vez que la especie se puede sobrevivir y reproducirse, podemos hablar de que la especie está establecida o está naturalizada. Si aparte de esto, esta especie puede empezar a dispersarse más allá de su área donde fue introducida, y además sobrevive a estas, o sea, sobrevive a los nuevos ambientes a las que fue ahora, en las que se pudo dispersar, muchos autores la consideran ya una especie exótica invasora. Otros dicen, no, no es nada más si se dispersa y sobrevive, es también que empiece a tener tasas de crecimiento poblacional bien altas, bien altas, bien altas. Nosotros, mi grupo de trabajo, y no nada más nosotros, sino un buen grupo de investigadores, consideramos además, les comenté, los impactos. ¿Por qué para mí es tan importante considerar los impactos en el estudio de las especies exóticas invasoras? En particular en México, porque las especies exóticas invasoras fueron, bueno, ahora les puedo decir solamente especies invasoras, ¿no? Sin embargo, creo que es importante que recuerden que el comportamiento invasor no es exclusivo de las especies exóticas. En la teoría clásica la teoría clásica ecológica, se habla de un proceso de invasión que es como natural de los ecosistemas. Pero bueno, a partir de momento yo les voy a decir especies invasoras, refiriéndome a las especies exóticas invasoras para ahorrarme un poquito de palabras. Pero bueno, les decía, ¿no? ¿Por qué es tan importante para mí incluir a los impactos en el estudio de las especies invasoras? Sí, es una visión muy antropocéntrica incluirlos, porque al final de cuentas los impactos dependen de cómo los vemos nosotros. Sin embargo, en México, por ejemplo, las especies invasoras fueron recientemente incluidas en la legislación en una reforma que se hizo a la Ley General de Vida Silvestre, 2010. En esta reforma se define una especie invasora como está aquí, que es todo lo que ya les dije,
más que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía y la salud pública. Dentro de la legislación mexicana, en esta y en algunas legislaciones estatales, sí hay acciones sobre las especies invasoras, ¿no? Pero están centradas en especies exóticas invasoras. Entonces, una especie no tiene una evaluación de impacto que te asegure amenaza la diversidad, la economía y la salud pública, esta legislación no aplica. Lo cierto es que muchas veces podemos identificar los impactos de una especie hasta que ya pasó mucho tiempo de su introducción, hasta que ya es muy conspicua y hasta que ya hizo algo para que la volteáramos a ver, ¿no? Y dijéramos, ah, canijo, como que sí nos está causando impactos negativos. Por eso es para mí tan importante, más en México, incluir los impactos en el estudio de estas especies, ¿no? Ahora, impactos y un montón. Bueno, ya vieron un poquito con el articulito que leyeron, ¿no? Ecológicos, ecosistemas de rasgos. En cuanto a los impactos ecológicos, a qué nivel de estudio, por ejemplo, los impactos poblacionales son como los más estudiados. Quizás no los más estudiados, pero sí hay muchos reportes de ellos. Un ejemplo claro son los gatos, los gatos domésticos en las islas. Llegan, empiezan a consumir pichones, lagartijas, mamíferos pequeños, y estas áreas poblacionales de especies empiezan a disminuir, ¿no? Estos ejemplos hay un montón, pero hay impactos a nivel comunidad. Por ejemplo, el gorrioncito doméstico está por todos lados. No me acordarme. Michoacán. Sí, creo que en Michoacán. Se hizo un estudio con él en donde se dieron cuenta o más bien cuantificaron que esta especie tiene un impacto negativo sobre la diversidad, estructura y composición de las comunidades de aves nativas, ¿no? Su presencia impactaba sobre la presencia y la abundancia de otras especies de unos pinos, principalmente en Estados Unidos. Entonces, la herencia de los exóticos cambia la dominancia y que los tipos de esto mismo pasa por muchos casos de pastos introducidos que cambian completamente la estructura. Además, algunos impactos a nivel ecosistema que se han podido medir. Por ejemplo, hay casos de que se confirma que exóticas originan cambios en el régimen de disturbios en los ciclos de nutrientes. Son algunas especies que son donadoras de recursos limitantes, por ejemplo, muchas fabáceas que son fijadoras de nitrógeno. Hay especies que tienen un uso excesivo de recursos, por ejemplo, los eucaliptos que están por toda la ciudad. Estos crecen, tienen una tasa de crecimiento bien acelerada para lo que necesitan mucha agua, ¿no? Y la limitan para otros. Hay especies que son voy a interrumpir promotoras o tantito. supresoras. Julieta. Sí. Oye, entonces está cortando un poco tu audio, de repente se corta mucho. Entonces no sé si igual, si dejas de compartir video, no sé si mejore tu audio. Vale. Porque como que se entrecorta un poco. Tal vez sin el video sea mejor. Bueno, Oh, gracias, sí, es cierto. perdón. Tú también te me cortas un montón. Ah. Bueno, si continúa, me dicen para ver si puedo hacer que toda mi familia se desconecte. Ok. Espero que ya la imagen sea más fácil. ¿Listo? Bye, ya. Vale. Les decía que hay especies que son, por ejemplo, promotoras y supresoras de fuego, de los regímenes de incendios. Y un ejemplo de esto, que también está por México, es Cencrucillaris, que es este pasto que estamos aquí, es promotor de incendios, ¿no? Cuando llega en temporadas secas, se incendia muy fácilmente y los incendios
consumen diarias. Hay especies que son acumuladoras de sal, por ejemplo, el tamarix o tamarix, que el pino salado le dicen, que puede absorber sales de suelos profundos y luego las almacena en hojas, y cuando tira las hojas hace que la salinidad del suelo a su alrededor cambie. Bueno, entonces, ya vimos, ¿no?, que hay especies exóticas que se pueden volver invasoras y otras que no. ¿De qué depende de que una especie exótica se vuelva o no se vuelva invasora? De un montón de cosas, y esto es algo que ha llamado mucho la atención de los investigadores de invasiones biológicas, porque ¿qué más quisiéramos que una receta que nos diga esto sí y esto no lo dejes introducir? Porque hay especies exóticas que han sido muy necesarias en diversos países, ¿no? Y que nos dan muchos beneficios. Bueno, entre las causas que pueden ocasionar o las razones por las que una especie se vuelva o no invasora, podemos identificar de dos tipos, ¿no? Las características económicas de la especie o del grupo de estudio, y las características del lugar al que va a ser introducida o al que fue introducida, ¿no? Si lo vemos con un enfoque taxonómico, pues podemos pensar en que las características de las especies les pueden conferir un mayor potencial de invasión. Es decir, hace más fácil que esa especie sea más invasora, ¿no? Si lo vemos con un enfoque regional, podemos pensar que hay características del ecosistema de la región que las vuelven menos propensas a las invasiones. Esto ya sea por características bióticas, como a veces se considera la diversidad, ¿no?, la riqueza, o por características abióticas, como la temperatura, si tiene heladas, si, no sé, si cuánto llueve, ese tipo de cosas. Y estas características ecosistémicas o regionales nos hablan sobre la invasibilidad de un ecosistema o de una región. Las características de la especie más la característica del lugar más la aparición de propágulos nos puede hablar un poco acerca del riesgo a que una especie se vuelva invasora. ¿Qué es la presión de propágulos? Es cuántas veces y qué tantos individuos introducimos a un sitio, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo traiga, por supuesto que hay riesgo, ¿no? Pero que no es lo mismo que yo traiga a un solo individuo una sola vez a que sea no sé, un contaminante de las importaciones de trigo, por ejemplo, y que estén llegando muy seguido un gran número de estos individuos. Por mera probabilidad, pues es más fácil que se vuelva invasora lo que está llegando más veces y en mayor cantidad. Como una medida de qué tan probable es que una especie se vuelva una invasora, existen las evaluaciones de riesgo de invasión, que incluyen esto o alguno de ellos, ¿no? O sea, pueden incluir características de la especie y de la región, una de las dos, y muchas veces la presión de propágulos. Estas evaluaciones de riesgo también pueden ser hay evaluaciones de riesgo con un enfoque taxonómico, que lo que hace es centrarse en medir la capacidad de invasión de una o de varias especies. Por ejemplo, hay características, desde que se empezó a darle importancia a estas especies, se empezaron a definir algunas características que las pueden hacer más invasoras, ¿no? ¿Cuáles son estas características? Un montón, depende del autor otra vez y depende de la especie otra vez. Pero hay algunas, ¿no?, como tolerancia a la sombra, como la plasticidad fenotípica, como la dispersión de semillas por individuos, el hecho de que sean generalistas,
en que tengan una alta eficiencia de competencia por recursos limitantes, que ha centrado así la atención, ¿no? Que dicen, estas parece que sí son las que rifan. Y con este tipo de características se han diseñado evaluaciones de riesgo con enfoque taxonómico. Y en el mundo, en México, uno que se llama MERI, Método de Evaluación Rápida de Riesgo. Este lo hace la Conavio, bueno, tiene algunas evaluaciones de riesgo la Conavio, y se centra en preguntas con respuestas que tienen una puntuación, preguntas sobre el estatus invasor anteriormente, es decir, si se ha reportado antes como invasor o no, si tiene relación con taxones, bueno, más bien, si hay taxones relacionados que se han reportado, cosas, preguntas sobre impactos, si se han reportado impactos ambientales, ecológicos, lugares, y con base en respuestas y en los puntajes, dan una calificación, ¿no? Que nos dice como qué tan probable es que se vuelva invasor. La idea de estas evaluaciones de riesgo, en parte, es que al momento de que alguien quiera introducir una especie, si esta tiene un alto nivel de riesgo, se pueda frenar la introducción, ¿no? Aquí les puse estos 3 ejemplos de especies que tienen un alto riesgo de invasión en México. Primero es un calanco o briophyllum, que me gusta ponérselos porque lo he visto un montón de veces en lugares donde venden plantas. Es muy bonito y se le atribuyen propiedades medicinales. Sin embargo, le dicen madre de millones, porque no sé si alcanzan a ver, pero donde, aquí en las orillitas de sus hojas se ven unas cositas chiquitas que son, pues, propágulos, y cada una de esas cosas se puede volver un individuo nuevo. Esta es una característica que, por ejemplo, a esta especie en particular la vuelve muy invasora, ¿no? Hay otras evaluaciones de riesgo, las que se hacen con un poquito más enfocadas en las características del ecosistema o de la región, y buscan una medida de vulnerabilidad o de propensión a las invasiones. Entre las características que se relacionan con las invasiones, por ejemplo, está el tipo de clima. Se supone que climas más como templadones, más estables, es más fácil que sean invadidos. Hay características como la velocidad de la recuperación de las invasiones, que van de la mano con, la recuperación rápida ante disturbios, ¿no? Que van de la mano un poco con a lo mejor la composición de especies que tengan. El grado de disturbio que tienen los ecosistemas también han sido, esa es una de las características más relacionadas con las invasiones. Pues por papel que jugamos los humanos en las invasiones biológicas, pues un ecosistema con mayor disturbio antropogénico es más fácil que sea invadido, tanto porque introducimos más especies como porque una característica de estas especies es que son muy rápidas aprovechando estas ventanas de oportunidad, ¿no? Como claros y concentración de nutrientes y estas cosas. Otra característica en que se ha relacionado con las invasiones es el colapso de invasión. Este es un concepto que a mí me gusta un montón. Es un poquito amplio, pero en resumidas cuentas se trata de cómo es cuál es la situación en cuanto a especies invasoras, bueno, especies exóticas dentro de un ecosistema. Y el sistema tiene un ensamble de especies exóticas grande, diverso, la probabilidad de que al llegar otra es alta. ¿Por qué? Porque el ecosistema ya tiene un alto grado de disturbio ocasionado por estas especies,
Y dos, porque nosotros sabemos que las interacciones ecológicas son determinantes en el establecimiento de una especie, ¿no? Y generalmente las especies invasoras son generalistas. Así que es muy probable que si tu especie exótica entras a un ecosistema con muchas especies invasoras, pues es probable que te encuentres a un interactuante con quien puedas hacer equipo y pues, la puedan rifar uno o los dos, o incluso provocar que otras especies exóticas que no habían tenido por defensor se disparen, ¿no? Y se vuelvan invasoras. Y la presión de propágulos de los quiere ser dado un poquito. También existen diversos métodos para cuantificar el riesgo con enfoque regional. Y ya ahorita les voy a un poquito sobre uno que hicimos en la maestría. Bueno, les decía que estas especies son consideradas una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. En México no es la excepción y tenemos reporte de muchas especies exóticas. Esta es una tablita de 2009, pues ya no está muy reciente que digamos, pero nos puede dar como un poquito una idea de cómo está la situación, ¿no? Como vemos en la tablita, pues bueno, tenemos el grupo, acá tenemos el número de especies nativas endémicas que se han reportado. Esta otra columnita nos habla acerca de las especies exóticas invasoras que se han dado en México, referencia, ¿no? Bueno, según este artículo. Eh, Estos datos están, por supuesto, por la fecha y por el interés que se le ha dado a las especies, están subestimados, ¿no? No hay que perderlo de vista. Además, existe en el mundo una lista, a mi parecer ya vieja, de las 100 especies más dañinas del mundo, así como de ranking de Animal Planet. Especies dañinas, especies invasoras más dañinas del mundo. Y en México tenemos presente 49 de esas especies con estatus exótico y tenemos 10 con estatus de nativo. Es decir, que 10 especies nativas de México figuran en esta lista de las 100 especies más dañinas del mundo. Entre las especies que se han extinto en México, bueno, hay evidencia de que se han extinto en México por causa de invasiones, pues a 23, ¿no? Hasta 2009 igual. No sé si recientemente hay más evidencia de nuevas extinciones por causa de invasiones biológicas, ¿no? Pero pues entre ellos están varios mamíferos, muchas aves, algunos peces y reptiles. Principalmente aves y mamíferos, porque estas extinciones se deben en mayor medida a gatos y a ratas y ratones. Y estos dos grupos pues consumen, como les decía, crías en nidos, ¿no? Y por ejemplo también huevos y crías de mamíferos. Esta es una tablotototota, pero que se los puse como para que vean que estas especies tienen evidencia de que se han extinto por causa de invasiones biológicas, ¿no? Son un montón, pero aquí les pongo dos ejemplos. Esta es la tortuga de caparazón blando de Cuatro Ciénegas y este es el zanate de Lerma. Y estos son otros poquitos más de mamíferos, ¿no? No es necesario que los vean todos. Bueno, les hablaba hace ratito de las evaluaciones de riesgo con enfoque regional, y nosotros en la maestría hicimos algo así para México a nivel nacional, ¿no? Lo que hicimos fue generar como una medida de riesgo de invasión, que es este mapa grandote, con base en componentes, diversos componentes, ¿no? Uno de los componentes es el número de especies exóticas por cuadrito. Otro es una medida de impacto humano. Esto no lo generé yo, este medida de impacto humano la medimos la incluimos como el índice de la huella humana que fue hecho para México por Melanie Kolb,
creo que como 2011, aunque no estoy segura. Asimismo, incluimos otros aspectos, ¿no? Regionales, como diversidad filogenética de especies exóticas, em, el número de especies potencialmente distribuidas, bueno, número de especies exóticas potencialmente distribuidas, y lo que hicimos fue pues juntar estos componentes con una ecuación para que nos diera como una medida de riesgo de invasión. En este mapa grandote, que es como el resultado final, podemos ver que eh, eh, según este índice, el mayor riesgo de invasión se encuentra pues casi en la franja neovolcánica, ¿no? Y el riesgo de invasión disminuye hacia el norte y un poquito hacia el sur, aunque no necesariamente. Em, estos resultados coinciden pues en gran parte aquí en el centro con la presencia de puertos comerciales de gran importancia en Veracruz y en Colima, y con áreas de agricultura y de gran impacto, como ciudades principales y así, ¿no? Y acá arriba, en el norte, las- la- los bajos niveles de se encuentran en áreas donde hay muchas limitantes abióticas, como altas y bajas temperaturas, suelos áridos. Sin embargo, no debemos de perder de vista que pues, en estos sitios, si bien la probabilidad de que una especie llegue y se convierta en invasora es baja, el impacto también puede ser muy alto, porque también en estos sitios, bueno, más bien en ese tipo de ambientes, hay muchas especies que se distribuyen, que son endémicas y que son endémicas locales, ¿no? Ahí y solamente ahí, y que un impacto negativo sobre ellas implicaría pues la extinción de estas especies. Igual, en estas áreas le atribuimos los bajos riesgos de invasión a la diversidad biológica, que puede conferir cierto grado como de resistencia biológica a las invasiones, ¿no? Aunque eso depende también del autor que lo discuta, ¿no? Ya se había hecho anteriormente un trabajo de este tipo, lo hizo Ek del Val, que trabaja en Morelia con especies invasoras, y pues ella consideró otros componentes, pero los resultados con esto que encontramos nosotros fueron muy similares. De esta tesis de maestría, en lo que analizamos las especies exóticas de animales y de plantas, les digo que estaban presentes en México. No hicimos trabajo de campo, todo fue con bases de datos de Conavio y revisando literatura. Y pues encontramos, por ejemplo, en cuanto a animales, nuestra base de datos final consistía de 129 especies. Y las de mayor importancia eran decápodos, como estos cangrejos que están acá, y peces familiares de estos pececitos dorados. Eh, y otras especies de animales con gran importancia, pues eran el Passer domesticus, las palomas, las coquitas, y por supuesto que el mosco, ¿no? Aedes aegypti. En cuanto a las plantas, igual pues encontramos un gran número de especies reportados, eh, muchos en bases de datos de Conabios, algunos de maneras aisladas en literatura, pero nuestra base de datos final de plantas exóticas invasoras para México consistió en 446 especies, entre las más importantes, pastos, ¿no? Pastos de diferentes géneros. Esto no es raro. En el mundo, las dos familias con mayor número de representantes invasores son las poáceas, los pastos, y las asteráceas, las compuestas, ¿no? Y a partir de estos resultados y de estos, otro interés, ¿no? Este trabajo de maestría fue a gran escala, fue con bases de datos, y de aquí, justo de este resultado de pastos, me
me nació como el interés de hacer cosas como un poquito más, más a detalle, y pensé en utilizar pues algunas especies de pastos porque no me gustan los pastos casi para nada, son las plantas que menos me gustan y miren que a mí me gustan un montón las plantas. Sin embargo, son un excelente sistema de estudio para las invasiones biológicas, ¿no? Y a mí las invasiones biológicas, igual, pues no es que me gusten, pero sí es que me apasionan, me interesan, ¿no? Me fascinan. Pero no es que me gusten. Y voy a intentarles, creo que ya no tenemos mucho tiempo, así que voy a intentarles platicar rapidito lo que estoy haciendo en el doctorado. Mi trabajo de doctorado, les digo, lo enfoqué en pastos y se titula La fenología como indicador de los efectos ecológicos de las especies exóticas sobre las nativas. Y justo trata de esto, ¿no? De utilizar, de emplear la fenología, las diferencias fenológicas, pues como un aproximado que nos hable sobre el posible impacto de estas especies exóticas o sobre algunas especies nativas de plastos emparentados. Em, Como ya les había comentado anteriormente, y a manera de introducción a esta nueva parte, les, les recuerdo que existen rasgos diferentes entre especies nativas y exóticas, ¿no? Estos rasgos que le dan como el potencial de invasión. Estos rasgos diferentes pueden ocasionar que especies exóticas aprovechen recursos diferentes al de las especies nativas, es decir, que presenten diferencias en el nicho ecológico, ¿no? De presentarse estas diferencias en el nicho ecológico, em, podría darse la invasión o la coexistencia de especies nativas con exóticas porque no están como sobreponiendo sus nichos. Sin embargo, hay rasgos que a las especies exóticas les pueden proveer de una mayor capacidad de competencia por recursos compartidos. De darse esta como mayor capacidad en la competencia, podrían darse diferencias de adecuación, es decir, que ante el mismo recurso la especie exótica rife más que la nativa y entonces empiece a aprovechar más y su adecuación sea mucho más alta y disminuya la adecuación de las nativas, ¿no? De darse estas diferencias en adecuación, podría ocasionarse el proceso de invasión más la exclusión competitiva, ¿no? Es decir, que se extinga local o regionalmente la especie nativa con la que la exótica está compartiendo recursos. Los rasgos diferentes pueden darse en un montón de características, por ejemplo, pues el tipo de recursos, pueden tener diferente número de crías o de semillas, pueden tener diferentes tamaños de las hojas y pueden tener diferente fenología. Supongo, no sé, bueno, no sé si les han hablado acerca de la fenología, pero pues, vale la pena Sí, recordar que no es, todavía no vemos esa parte. no, todavía no ven fenología. Bueno, Pero no, pues la fenología habla un poco, bueno, es el estudio de la temporalidad de los eventos de ciclo de vida de las especies y cómo se relaciona con atributos ambientales, es decir, en qué momento temporal y bajo qué características ambientales una especie hace cada cosa de su ciclo de vida, ¿no? Es decir, en el caso de las plantas, que es lo que con lo que yo trabajo, en qué momento germinan, crecen, producen hojas, florecen, etcétera, 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 ¿no? Y no nada más en qué momento, sino bajo qué condiciones ambientales, bajo qué cantidad de lluvia, bajo cuántas horas de luz, etcétera, ¿no? Entonces, estos rasgos entre especies pueden darse, estas diferencias en rasgos pueden centrarse en diferencias fenológicas, es decir, que las especies exóticas tengan sus eventos de ciclo de vida en momentos diferentes a las que las nativas lo tienen.
¿no? Produzcan flores en momentos en que las especies nativas no tienen flores, o germinen cuando no germinan, etc. Les decía, la fenología justo trata de la temporalidad de los eventos de ciclo de vida. Les comentaba que en especies, pues en plantas son diversas, pero pues podemos fácilmente identificar la germinación, la floración, la fructificación, ¿no? Y esta se caracteriza por muchos componentes, como la fecha de inicio, la duración, la intensidad, la sincronía, etc. Y partiendo de estas posibles diferencias en cuanto a la fenología, algunos autores, específicamente Wolkowicz y Cleland en 2011, propusieron que a lo mejor estas diferencias fenológicas son lo que están permitiéndole a las especies exóticas invadir, ¿no? Y dice, no, pues estas diferencias pueden presentarse de diferente manera en cuanto a las especies exóticas. Pues, por ejemplo, puede que las especies exóticas, aquí representadas en azul, aprovechen las ventanas temporales que las nativas no están aprovechando, y entonces, les digo, presentan diferencias de nichos, ¿no? Puede que las especies exóticas se le adelanten a las especies nativas y así acaparen recursos. Por ejemplo, acaparen polinizadores en caso de que desplieguen sus flores antes, o acaparen recursos de suelo en caso de que germinen antes, ¿no? Puede que las especies exóticas más bien aprovechen una mayor ventana temporal, ¿no? Tengan una amplitud de nicho más grandote. Es decir, en lugar de que tengan temporadas de floración cortitas, pues tengan unas bien amplias y puedan aprovechar una diversidad de polinizadores gigante, ¿no? Y hay otros que dicen, sí, sí, bueno, no de otros, otra de las hipótesis que estos cuates plantean, dicen, sí, sí, o sea, puede que cualquiera de estas cosas se dé, pero aparte de eso, puede que su fenología sea más plástica, es decir, responda más rápido ante cambios ambientales, que, pues no sé, como sabemos, estamos viviendo en un momento de continuos cambios ambientales, aumento de la temperatura global, y entonces puede que estas fenologías, bueno, que la fenología de estas especies respondan de manera más acelerada ante estos cambios ambientales. Y entonces lo que nosotros nos planteamos para el proyecto de doctorado fue evaluar los impactos ecológicos de las especies exóticas sobre el crecimiento y reproducción de las nativas, empleando justo la fenología como herramienta de cuantificación para que nos permita contar e identificar estos impactos. Y nuestros objetivos particulares son solo tres, que radican pues en evaluar el impacto de las diferencias fenológicas en términos de crecimiento, producción de semillas y germinación, en evaluar de manera experimental los impactos de las diferencias fenológicas de las especies exóticas sobre las nativas en términos de competencia por nutrientes, y evaluar las diferencias de plasticidad fenotípica en la fenología de dos especies, una exótica y una nativa. Y lo estamos haciendo en la reserva bueno, no en la reserva, en las áreas verdes de CEU, con pares de especies. Y elegimos 3 pares de especies que estén cercanamente emparentadas. Y esto como para que veamos que las diferencias que nosotros encontremos sean pues diferencias ecológicas más que diferencias eh, filogenéticas, ¿no? Más que diferencias que estén regidas como por su historia evolutiva a largo plazo. Estamos trabajando con pastos, les comenté. Estos dos son Paspalum tenellum, este de enfrente, y Penicetum villosum, que seguro han visto por todo CEU. Y estas otras especies son Eragrostis mexicana y Eragrostis tenuifolia, igual dos pastos. Y estas son unas asteráceas que me costó mucho trabajo encontrar, pero que igual incluimos en el trabajo porque yo creo que sí, yo creo que
por ahora, no sé si tengan alguna pregunta, porque pues hay una hipótesis y un montón de métodos y algunos resultados, pero creo que ya tenemos un poquito de tiempo, así que preferiría que me comentaran si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hasta ahorita. ¿No me escuchan? Yo sí tengo una. Sí. Me surgió respecto a tu presentación y al artículo que leímos. Ujú. Y algo así como, ¿cómo podría tenerse un mayor control sobre las especies introducidas para que no tengan un impacto tan significativo en las especies nativas? O sea, Bueno, es que en el artículo menciona que es algo muy caro, pero no sé si haya una alternativa. sí hay alternativas y estas dependen del momento del proceso de invasión en el que se encuentre la especie. Justo este esquemita, no les expliqué esa parte de abajo, pero dependiendo de en qué momento de su proceso de invasión está, vale la pena, me refiero a vale la pena por esfuerzo y por costo, aplicar una u otra estrategia. Si las especies, bueno, si imagínate que estamos centrándonos en una especie, ¿no? Que es posiblemente muy invasora. Lo ideal, y yo creo que esto no nada más en cuanto a especies invasoras, sino en general, creo que es una cosa que tenemos que aplicar a muchos aspectos de la vida. Eh, la primera línea de defensa es la prevención, por romántico que se escuche, ¿no? La primera línea de defensa es la prevención, es la más barata y la más eficaz. No dejar que entren. Por supuesto que hay un montón adentro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si ya está dentro? Tenemos tres opciones, que es el manejo, la erradicación y la mitigación, la contención, mitigación y erradicación. Y eso depende de, te digo, en qué momento estamos. Si este esquemita dice, ¿no? Pues una vez que se vuelve, que se introduce, en cualquier momento podemos erradicar. Sin embargo, creo que eso no es necesariamente adecuado, porque si la especie acaba de introducirse, tiene poblaciones pequeñas, localizadas, sus daños son altos, pues podemos centrarnos en erradicarlo, ¿no? Y 1, 2, quizás 3 o a lo mejor 5 años de trabajo de erradicación arduo de como resultado, pues que ya no esté la especie, ¿no? Y que se reviertan los impactos. Sin embargo, si tú tienes una invasión en muchísimas hectáreas en todos los estados de la República, con poblaciones estables que están invadiendo muchísimos lugares, creo que pensar en erradicarlo es algo muy costoso y un poco fuera de nuestras capacidades. Ya tenemos que empezar a pensar en cosas como contención, como no dejar que entren a lugares en donde no están, ¿no? En áreas naturales protegidas, y a controlarlo, a mantenerlo como a raya. Los métodos para hacerlo pues van desde la remoción manual, que es una súper friega, a métodos de control químico, que tienen que estar muy bien estudiados, tienen que ser muy específicos, por supuesto que nos van a impactar, y métodos biológicos, que muchas de las historias de invasión empezaron como una historia de control biológico. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. De nada. Yo también respecto a lo que... ¿Sí me escuchó? Sí, te Respecto a escucho. lo que acaban de decir, por ejemplo, si erradicáramos una especie que ya se ha sentado, o una especie invasora que ya, lleva tiempo ahí, no tendría también, consecuencias, ya, por ejemplo, digamos que ya
logró extinguir algunas especies nativas, pero no tendría todavía más consecuencias el hecho de que la quitemos, así total. No es o sea, ¿no sería mejor ya dejarla ahí? O sea, controlarla más, no erradicarla. Yo creo que valdría la pena, bueno, vale la pena hacer un análisis costo-beneficio. Sí va a impactar, prácticamente todo lo que hagamos en un ecosistema lo va a impactar. Sin embargo, diseñar una estrategia de erradicación tiene que venir de la mano con una estrategia de recuperación del ecosistema, ¿no? No podemos solamente llegar, quitarla y ya, porque justamente hay especies nativas que, que cumplen con las funciones que a lo mejor tú puedes pensar que esta especie exótica está cumpliendo con las funciones ecológicas. O sea, el ensamble nativo generalmente tiene las funciones ecológicas que puedas pensar que una especie exótica que ya llegó y le puso una máscara al ecosistema podría tener. Entonces, si la quitamos, estas funciones ecosistémicas se pueden recuperar siempre y cuando vengan acompañados, te digo, pues de una estrategia de recuperación, ¿no? De no solo quitarla, sino también, mm, mm, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, pues buscar que las especies nativas hayan estado crecimiento que tengan puestas. Creo que no escuché eso último. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, Julieta, respecto a eso que mencionas, eh, ahora que estuve platicando con mi asesor de tesis, me comentó que, bueno, no sé si todos y todas conozcan a la comunidad de Chelán, ¿no? Chelán es una comunidad habitada por los Tamontes, ¿no? Había mucho de árboles, y la comunidad se organizó y corrió a los talamontes del bosque y comenzaron un proyecto de reforestación. Pero el problema mayor que encontraron era que ya estaba totalmente invadida sus montes, bueno, sus ecosistemas con especies de pastos. Entonces lo que hicieron los ecólogos, como mencionas, no solamente fue erradicar el pasto, sino reconocer la diversidad de árboles. Bueno, esto porque, pues, bueno, como sabemos, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Porque lo que hicieron fue trabajar con la diversidad de árboles y antes de sacar del vivero a los árboles, ya los inoculaban con especies ectomicorrízicas nativas del bosque que las han mencionado existían, ¿no? Y esto pues basándose en los hongos silvestres alimenticios, ¿no? O sea, hicieron un listado de hongos silvestres alimenticios y a partir de ese listado reconocieron las especies ya científicas, los taxa, y inocularon esas especies a los árboles. Y así fue como poco a poco, bueno, no poco a poco, fue un proceso un poco corto de 5 años, lograron restablecer cierta diversidad y ya no permitieron el crecimiento de las especies que se consideraban invasoras, ¿no? Pero bueno, a mí me sorprendió mucho porque fue como un trabajo en conjunto entre conocimiento local y conocimiento científico. Sí, suena bien chido y justo em, creo que, por ejemplo, cuando decimos es necesario educar a las personas respecto a bueno, compartir lo que sabemos respecto a la ciencia, o un conocimiento sobre la diversidad nativa, ¿no? Porque mientras no conozcan la diversidad nativa es mucho más fácil que introduzcan especies y que una vez que ya se da la invasión, pues no se tenga como un conocimiento suficiente para una respuesta rápida. Sí, eso. ¿Algo más, chavos, o quieren que
revisemos el artículo, o no sé qué Yo tienen tengo pensado una sus profes. pregunta. Ujú. A ver si no está muy descabellada. ¿Se han dado No te preocupes. casos en donde, por ejemplo, en algún lugar ya degradado entre una especie exótica y digamos que le vaya bien al ecosistema y de alguna forma se recupere? Mm, eh, las especies sí pueden generar también impactos positivos. Esto es lo que casi no se aborda en la investigación de especies exóticas, pero yo creo que depende en gran medida, pues, como el enfoque que le das, ¿no? Antes de aventarme con este proyecto de doctorado, pensamos un poco en uno que fuera más enfocado en los impactos de las invasoras sobre los servicios ecosistémicos, ¿no? Los impactos positivos y negativos. Por ejemplo, no hablando de impactos ecosistémicos, ¿no? Sino en cuanto a servicios ecosistémicos, podemos pensar en las jacarandas en la Ciudad de México, ¿no? Para los chilangos, las jacarandas tienen un nombre altísimo, y pensar en quitarlos es como algo un poco descabellado para cualquier persona que se diga. En los ecosistemas, si tienes un ecosistema y especies que van a poder soportar eso, ¿no? Porque son de sus características, soportan casi cualquier cosa. Se van a poder establecer algunas especies de pastos, algunas especies que absorben metales pesados, una ventaja sobre ese ecosistema. Si al ecosistema mejor que su ensamble nativo, yo la verdad no lo creo. No conozco ningún caso y a lo mejor un purismo ecológico te puede decir no, pero que si le puede ir un poquito menos peor que su situación degradada antes del ingreso de la especie exótica, yo creo que sí, sin problema. Gracias. Yo quería preguntar sobre esta cuestión de los países megadiversos, si es también, bueno, de acuerdo a las características que mencionaste, de la invasibilidad, Ajá. si los países megadiversos igual tendremos como que más susceptibilidad a las especies invasoras. Yo creo que sí. La diversidad, y bueno, la riqueza y diversidad, el papel de la riqueza y diversidad de los ecosistemas en la invasión ha sido una de las cosas bien debatidas, ¿no? Eh, Originalmente, como el que empezó con todo esto del... que empezó a darle a hablar fue Darwin, ¿no? Pero después de Darwin, un cuate que se llama Elton, y él habló sobre la resistencia biológica y decía, entre más diverso es un ecosistema, la probabilidad de que te invadan es menor porque hay redes bien establecidas, porque las interacciones ya están ocupadas, por todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, parece que esto no es así. Entre más diverso es un ecosistema, pues hay un montón de diversidad de recursos. El ambiente es, digámoslo de alguna manera, es benéfico, ¿no? Así que el hecho de que una especie es muy probable que encuentre recursos que pueda aprovechar. Y aparte de que encuentre recursos que pueda aprovechar, pues hay un montón de especies a las que les ponen toda la máscara. Yo creo que sí tenemos un riesgo bien elevado en cuanto a invasiones. Y bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Bueno, ¿cómo lo ves a futuro? ¿Crees que haya, bueno, yo de acuerdo al artículo que leímos y lo que nos platicas y viendo las políticas públicas y todo esto, sí está muy complicado, no sé si haya, si haya forma de parar. Yo espero que sí, mi ¿Qué tan corazón. optimista eres? Yo soy siempre muy optimista. ¿O pesimista? Creo que, mira, este artículo yo se los dejé por un montón de razones, ¿no? Es un artículo viejito.
No me gusta generalmente que le pongan pesos a las cosas, bueno, a los valores ecosistémicos de algo, ¿no? No me gusta. Sin embargo, es el lenguaje que muchas personas hablan. Y es justo una herramienta, bueno, ha sido la cuantificación económica de los impactos de las invasiones, una herramienta bien útil para que se voltee a ver. A partir de que se le empezó a poner pesos a estos impactos, pues muchas personas empezaron a decir, ah, no, güey, sí, sí es importante, ¿no? Y ahorita se está dando, yo creo, un boom en investigación sobre invasoras y bueno, se ha empezado a considerar en políticas. Hay cosas que, pues como todos los impactos ecológicos, que yo creo que ya no se pueden echar para atrás, ¿no? Pero yo creo que todavía estamos eh, en un camino, no sé si bueno, pero que nos puede dar resultados todavía, que nos puede permitir frenar un poquito el impacto. O a lo mejor no frenarlo, pero no dejar que se vuelva tan locamente grande. Bueno, yo respecto a eso, voy a continuar con una pregunta en la línea de Felipe y un comentario, ¿no? A mí me parece que el artículo que nos compartiste para leer, pues obviamente como que refleja que son exorbitantes las cantidades de dinero, ¿no? O el valor monetario que tiene los impactos en, en los ecosistemas, ¿no? Debido a las especies invasoras, pero es así como, bueno, es demasiado dinero, entonces el valor, pues, aún así está como que ya no tiene tanto sentido porque es demasiado dinero, ¿no? O sea, ya sería como imposible cubrir esas cantidades de dinero para remediar los impactos, ¿no? Esa es una cosa que me queda, ¿no? Sobre todo, bueno, eso de la valoración ambiental, pues siempre me ha pasado, como causado ese conflicto, ¿no? Era un comentario, ¿no? Ahorita si quieres lo contraargumentas. Y otro es una pregunta, Julieta. Continuando ahí con la idea de este Felipe. Eh, Noté en tu mapa de la República Mexicana, donde hablas del potencial de invasibilidad y de qué lugares o zonas de la República tienen mayor potencial y cuáles han estado como más afectadas. Noté, ¿no? Y bueno, y tú lo notaste y lo comentaste, que es la franja volcánica, ¿no? Pero Sí, también estaba por ahí la península de Yucatán, ¿no? Y todo esto. sí. Entonces, a mí me gustaría conocer tu opinión acerca de cómo crees, obviamente pues desde tu perspectiva como científica, que afectarán estos megaproyectos que están impulsando el gobierno, ¿no? Como es el corredor transísmico, el Tren Maya y el proyecto integral Morelos a, a estas repercusiones ambientales que tiene, pues, los disturbios y que propician que haya especies invasoras, ¿no? O que se establezcan las especies invasoras. Mm, el tema del impacto de los megaproyectos, híjole, da tela para cortar de aquí a todo lo que queramos, ¿no? Pero enfocado en las especies invasoras, pues creo que el impacto sería elevado, puesto que como todas las fuerzas de cambio global, las especies invasoras con las demás actúan de manera sinérgica, ¿no? Eh, por supuesto que, bueno, la primera causa de cambio global y de pérdida de diversidad de especies considerada en el mundo es la pérdida de hábitat, ¿no? Eh, este tipo de proyectos genera, en primer lugar, pues pérdida de hábitat. Eh, em, Aparte que pues conlleva un disturbio, que es la puerta, para empezar es como los disturbios humanos en un ecosistema es como preparar el terreno para que lleguen, ¿no? Dejarles la mesa puesta. Y aparte de todo, son vías de comunicación que van a tener un montón de turismo y de mercancía y que por supuesto que lo van a introducir directamente a estas especies. Mm, eh, Tanto de forma, mm, eh,
como se había comentado de forma, ¿cómo se dice? Bueno, por querer hacerlo como... Voluntaria, ¿no? Ajá, exacto, gracias. De forma voluntaria como involuntaria, ¿no? Porque pues conlleva el movimiento de un montón de personas, llegada de un montón de ideas, llegada de un montón de mercancías, de lo que quieras, ¿no? De tierra en los zapatos, de tierra en la mente, de tierra donde quieras, que trae consigo pues el pensar que eh, ¿por qué tenemos, por ejemplo, casuarinas en la Ciudad de México? Porque a la esposa de un expresidente se le ocurrió que eso se veía chido en otro país y que queremos ser como otro país, ¿no? Entonces, toda, la llegada de todas estas ideas con la destrucción del hábitat y con la introducción directa de especies, pues vienen muy pegadito con estos megaproyectos. ¿Sí? Así que pues el impacto sería directo, ¿no? En cuanto a tu primer comentario del artículo, estoy de acuerdo, suena bien desalentador. Sin embargo, al final, la manera de conclusión, incluso el autor dice, no se trata de calcular los costos exactos de cuánto nos está costando monetariamente esto, ¿no? Sino de saber que si eso nos está costando ahorita, nos va a costar 3, 4, 5 veces más en un futuro. Y varo que se le mete a, no sé, a la contención de especies, es varo que se le quita otra cosa. Yo creo que efectivamente no es la idea, es chistoso porque hace rato que estaba pensando en la clase, pensé justo que no se los di por las cantidades, a mí las cantidades no, pues sí, ¿no? O sea, como te digo, es la lengua que muchos hablan. Sin embargo, es importante pensar que estos impactos económicos vienen respaldados por impactos sociales detrás, ¿no? Porque pues tanto en salud, porque hay un montón de gente detrás que está siendo afectada. Yo creo que no nos tenemos que quedar, bueno, me gustaría que los chavos no se queden con la idea de cuánto nos cuesta monetariamente, ¿no? Sino de la diversidad de impactos que tiene y de todos los impactos sociales que están apuntalando estos impactos económicos. Bueno, sí, y bueno, también bueno, retomando esto de los costos, bueno, ya habíamos visto con el grupo déjame que hay alguien en la sala de espera. Hemos visto a alguien con el grupo un artículo sobre servicios ecosistémicos, ¿no? Que también es un concepto completamente antropocéntrico, ¿no? O sea, son los servicios que obtenemos, pero finalmente eso también nos da una idea de lo que dices, ¿no, Julieta? De el impacto que puede tener sobre la sociedad o sobre nosotros, ¿no? Porque finalmente somos los que aprovechamos estos servicios ecosistémicos. Es una definición que ocupamos, ¿no? Entonces, y bueno, precisamente el artículo tampoco habla de de esta parte de los servicios. Bueno, él lo menciona el autor, ¿no? Que hay muchas cosas que no se valoraron, pero que también tienen un impacto. Y como dicen, pues, igual es el idioma que hablan, ¿no? Los tomadores de decisiones y todo esto, ¿no? Finalmente no es algo que vamos a pagar directamente, muchas veces no se paga directamente, pero se ve reflejado en otros lados. Y bueno, no sé si alguien quiera agregar o comentar, preguntar algo sobre esto. Bueno, nada más otra pregunta sobre si hay algún caso exitoso de alguna especie invasora que haya estado muy distribuida y que se haya podido erradicar o controlar de forma eficaz. Sí, en México hay una cosa que se llama Grupo de Conservación de Islas, que se encarga de la conservación de islas y hace labores de erradicación de especies en islas. Y ellos creo que en México son los que tienen más ejemplos de erradicaciones exitosas, principalmente de especies animales, ratas, gatos y cabras. Espero que aquí no entrar en conflicto con nadie, pero pues la erradicación pues conlleva generalmente pues la muerte de estos animalitos, ¿no? Así que son diferentes métodos que usan, pero incluso se han usado como cacería desde helicópteros de las cabritas. Y hay no sé cuántos, la verdad te mentiré si te dijera, pero sí hay varios ejemplos exitosos de erradicación. En México y en el mundo más, ¿no? Pero pues eso es en México. Ok. Bueno, me acordé ahorita del pez león, que también, no creo, en el Caribe, ¿no? Que también ocupan para
para consumirlo, ¿no? Entonces hacen concursos, creo, de cocina y todo eso, ¿no? O hacían, no sé, Ajá, concursos. sí, sí, sí. Y lo cazaban. Luego fíjate que el problema con este tipo de políticas, bueno, de estrategias más bien para control, cuando se empiezan a darles un uso, luego empiezan a fomentarse, ajá, la crianza, el cultivo. Sí, pero pues igual y si se le da un buen enfoque y un buen diseño, pues está bien chido. Sacarles un provecho, porque luego es bien complicado. El pez diablo de la presa del infiernillo, por ejemplo, sacarle un provecho es bien raro. Ah, no, creo que se ocupa como para harina de alimento de ganado o algo así. Pero pues por más que se aproveche, el número de individuos que hay es así, bárbaro. Sí, sí, está complicado. Y para todas, ¿no? ¿Cuántas especies son que para que todas las puedas ocupar? Y como dices, igual la gente después ya se acostumbra y ya va a buscar esa especie, Sí, ¿no? Para que seguir consumiendo. sí, sí, Bueno, no sí. sé si tengan alguna otra pregunta para Julieta, algún comentario sobre las especies. Bueno, entonces nada más igual que tengan cuidado con sus... Bueno, no sé si todos vivan en la bueno, con los gatos y no, y todos esos Ujú. animales Sí, que son muy peligrosos y luego los tenemos una concepción muy bonita, pero son muy dañinos, que también hablaba el artículo, ¿no? Sobre los gatos, por ejemplo. sí, yo creo que ahí, híjole, me, no es que me haya agarrado el chongo, pero hay muchas personas que me han reclamado por querer matar animales. Yo no quiero matar animales, pero creo que es importante que si vamos a tener un animal de compañía, tengamos siempre presentes nuestras responsabilidades, ¿no? Los gatos son bien bonitos. Yo tengo un gato y vive de mi puerta hacia adentro y nada más, ¿no? Eh, eh, el impacto de los gatos específicamente es bárbaro porque son unos cazadores malditos, así que se comen casi lo que se mueva, no se comen, matan lo que se mueva, ¿no? Y aparte del impacto directo en cuanto a la disminución de las poblaciones porque las cazan, está el otro componente, ¿no? Y muy sonado ahorita con el caso del COVID. Cuando nosotros dejamos que nuestros animales domésticos regresen al hábitat silvestre, se vuelven un puente entre el ambiente natural y nosotros. Entonces, indirectamente estamos conviviendo con especies con las que no tendríamos una convivencia si no fuera por ese puente, ¿no? Hay enfermedades que especies silvestres tienen y que van a tener porque son parte ¿no? de su historia. Y que no nos contagiarían si ese gato no fuera y se lo comiera y después regresara a nuestra casa y nos lamiera la boca. Entonces creo que es importante tenerlo siempre en cuenta. Si queremos a los animales, está bien chido que los defendamos, pero también asumamos nuestras responsabilidades como dueños. Listo. Pues muchas gracias. Vamos a Sí, darle un... ¿Ah? yo ayer vi una banda de gatos aquí ahora donde vivo. Hay una banda de gatos que ya pues los dejan ahí afuera de sus casas y estaban atacando a dos cacomixles. Y los Ah, tuve no que asustar. manches. Los tuve que asustar porque aquí se da mucho, se ven muchos cacomixles y varias especies, ¿no? Y la gente, platicando con la gente aquí que ha vivido aquí pues por mucho tiempo, pues dicen que los gatos sí se comieron las serpientes, los cacomixles y un montón de especies que antes se observaban más, ¿no? Y que ahora ven más gatos y perros que lo que antes veía. Sí, Ujú, por eso les decía también de los que viven en la ciudad, tal vez sea, o más dentro de la ciudad, sea ujú. menos riesgoso, ¿no? Igual son puras especies invasoras, casi las que están en lugares más céntricos, pero los que viven así en las periferias o cerca de las áreas naturales o de parques, pues sí son todavía más dañinas, ¿no? Los gatos y perros, porque los perros también Ujú. son así. Sí, los perros también Sí, atacan. Y los cacos todavía yo creo sí. que se pueden defender un poco más, pero ratones, lagartijas, las nidos de las aves, ¿no? Entonces está más complicado. Sí, exacto. Sí. Ah, bueno, ahí, por ahí pregunta bueno, Andrea Roxana pregunta sobre
¿conoces algún caso en el que el lirio se puede erradicar o pueda ser controlado? ¿O pudo ser controlado? Mm, no conozco ninguno. Sé de esfuerzos que se han hecho por controlarse, pero... Creo que hay una chica, una investigadora que está haciendo control biológico del lirio. No me acuerdo con qué es, creo que es como un patógeno. Y hasta el último congreso donde escuché sus resultados parecían ser prometedores. Sin embargo, pues hay que tener un montón de cuidado con el control biológico. Y que yo sepa, o sea, que yo conozca el caso, no, creo que es un caso de invasión también ya bien avanzado. Bueno, pues vamos a darle un aplauso virtual aquí con ajá, Muchas Julieta. gracias. Y bueno, Órale. Mira, no había visto eso, pensé que era como chiste es lo la del primera. aplauso No, virtual, sí se pero puede, ya vi pero sus manitas. aunque como tienes la pantalla compartida, no sé si no se ven todos, pero pero bueno, No, muchas no se gracias, ven todos. Julieta. Otra vez muy buena. Es que dice también Roxana que estaba pensando en Xochimilco por lo del lirio y me parece algo importante lo del lirio acuático. Bueno, entonces, Es un ejemplo clásico de invasión y que le está costando un montón de pérdidas y de tiempo a las personas chinamperos y a las personas que tienen trajineras. Y aparte que le quita valor estético al lugar. sí. Bueno, no sé si, bueno, entonces muchas gracias. Ya, bueno, al grupo, bueno, y gracias a los invitados, invitamos ahí al grupo de la profesora Lucille. Entonces, también ahí espero que les haya gustado. Que Sí, muchas haya agradado gracias, la todo plática. muy interesante. Y bueno, a nuestro grupo igual ahí les dejaremos alguna actividad ahí sencillita sobre el artículo, ¿no? Ya les dejaremos ahí en el Moodle sobre eso. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos con nuestro grupo, nos vemos el lunes otra vez, ¿no? Muy bien. Bonito día, Bueno, pues bonito fin de gracias a ustedes semana a por todos. la invitación y a los chavos por la atención. No les dejé mi correo, pero Juan lo tiene. Igual si tienen alguna duda o algo, pueden pedirle a Juan o a Felipe mi correo y con gusto. Si sé, les digo. Y si no, les paso el artículo y me cuentan. Listo. Pues muchas gracias y bonito Ah, fin de a todos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Listo. Gracias, bonito fin. Ahí Nos vemos. voy a parar la